Ya tenemos en la línea al buen Tlatuani Cuauhtémoc, mejor conocido en los bajos mundos como Enrique Ortiz. Seguramente lo ubica porque él ya tiene muchos años divulgando cuestiones históricas. Hace poco subiste un video que me encantó del México de los 50. Qué hermoso video así ya editado, ya tuneado, como dicen los jóvenes, con la imagen digital y los colores. De veras, esta difusión de la cultura y sobre todo de la historia de México siempre será interesante. Pues ya está en la línea Tlatuani Cuauhtémoc, o sea, mi tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar esta invitación. Hola, un gusto estar aquí en este espacio contigo. Gracias, Tlatuani Cuauhtémoc, mejor conocido como Enrique Ortiz, que nos ofrece hoy este libro que se llama El mundo prehispánico para gente con prisa. ¿Por qué le titulaste o por qué este subtítulo, Tlatuani Cuauhtémoc, para gente con prisa, Enrique? Porque, bueno, vivimos corriendo en estos tiempos. También las nuevas generaciones, pues todo quieren digerirlo de manera rápida, simplificada un tanto, ¿no? Y bueno, el término de inmediatez es algo con lo que lidiamos constantemente en estos tiempos, día a día, ¿no? Pues gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales. El mundo corre demasiado rápido, gira demasiado rápido y nosotros constantemente nos esforzamos por mantenernos, ¿verdad? Vigentes, por mantenernos a tiempo. Y sobre todo en esta gran ciudad de México, otrora Tenochtitlan. Entonces, de ahí va, ¿no? Es una versión, un resumen, podríamos definir, de lo que fue la vida cotidiana en Tenochtitlan, este libro de El mundo prehispánico para gente con prisa, publicado por Editorial Planeta, y que ahora ya está disponible en versión bolsillo, en Bucket, el Es lo que cual, pues tengo. bueno, lo hace más económico y con una gran edición y se conservaron todos los colores de la edición original. Oye, buscar esta información, luego escribirla, depurarla, publicarla, sí te llevó un buen tiempo, ¿no? Sí, no, y también toda esta labor de curaduría, ¿verdad? Porque existen grandes crónicas, grandes escritos de gran relevancia que vienen desde el siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, puedo citar Historia General de las Cosas de la Nueva España, Sí. escrito, o bueno, más bien compilado por Fray Bernardino de Sahagún, un Ok. fraile. Sin embargo, ¿por qué digo compilado? Porque él solamente transcribió lo que le dijeron sus informantes indígenas que hablaban náhuatl y que eran niños o jovencitos cuando ellos vivieron en Tenochtitlan, cuando ellos vieron la caída de Tenochtitlan y no les quedó de otra si querían sobrevivir más que adecuarse a la nueva realidad. Su mundo colapsó enfrente de sus ojos y vieron surgir un nuevo orden, ¿no? Encabezado, obviamente, en un principio por Hernán Cortés y luego por el propio rey de España, que en aquel momento reinaba Carlos I de España. Entonces, sí fue una labor importante, fue una labor pues un tanto compleja, y esta sola obra, pues son libros, bueno, ahora ya es una sola edición, pues de alrededor de 900 hojas, ¿no? Sí. Por eso precisamente yo me di a la tarea, ¿no? Como tú bien comentas, de hacer esta labor de curaduría, de selección de temas y plasmarlo de una manera más amigable, de una manera con un lenguaje más atractivo para, pues, no solamente los jóvenes, sino para todos los mexicanos, ¿no? Desde un chavo de 13 años hasta una persona de la tercera edad. De eso va el mundo prehispánico para gente con prisa. Y estamos platicando con Tlatuani Cuauhtémoc acerca de este libro que se llama El mundo prehispánico para gente con prisa, que como bien dice, ya salió el pocket del mismo. Ahora, vamos a adentrarnos en el libro. Lo que me gusta de este trabajo, Tlatuani Cuauhtémoc, Enrique Ortiz, Tlatuani Cuauhtémoc, es que
hablas de detalles que a lo mejor la historia oficial o la historia, digamos que a grandes rasgos, no se detiene. Y mejor dime tú, a ver, de todos estos detalles de los que hablas, a lo mejor cuesta trabajo, ¿cuál es el que más te llamó la atención o cuál es el que más te gusta de todos estos detalles que compartes en este libro? Híjole, son muchos, son muchos. Bueno, ahorita me viene a la mente una frase, ¿no? Que cuando yo era niño era muy popular. La decían mis abuelos. Y es algo que va así: cuando el tecolote canta, el indio muere. Sí, Esta frase, pues que todavía seguramente se usa en muchos rincones de nuestro país, pues tiene su origen en tiempos prehispánicos. O sea, imaginemos esto: esta frase tiene más de 500 años de existencia. sí, Obviamente se decía en náhuatl, no en español. ¿Y de qué va esta frase? Pues bueno, en tiempos prehispánicos, precolombinos, antes de la llegada de los españoles en Tenochtitlan y entre los nahuas, antiguos nahuas, el tecolote y la lechuza eran animales de mal agüero. Eran los mensajeros del inframundo, del Mictlán y de su gobernante, Mictlantecutli. Entonces, cuando uno iba por la noche escuchando a un tecolote o a una lechuza, o sea, que lo escuchabas, eso era terrible, ¿no? Era un terrible augurio para ti, para tu familia. Implicaba que una desgracia te iba a suceder a ti o a los integrantes de tu casa, que pudiera ir desde perder el trabajo, enfermar seriamente, o una mujer embarazada que pudiera tener una mal labor de parto, entre muchos otros. Entonces, la forma de alejar esta maldición, este mal augurio, es increíble, porque también es algo muy mexicano, y esto lo narra precisamente los informantes de Sahagún. La forma de ahuyentar la maldición es a mentadas de madre, literalmente. O sea, tienes que sí. ofender al tecolote, ahuyentarlo, ¿no? Y estar un tanto reacio, ¿verdad? Aceptar este destino o la decisión de este mensajero del inframundo de que eso te va a pasar. Eso me parece increíble que siga vigente, vivo en nuestra sociedad mexicana en pleno siglo XXI. Y ahora que hablas, Platón y Cuauhtémoc, de las mentadas de madre, hay un capítulo que a mí me agradó muchísimo, donde hablas de las groserías. Oye, ¿qué cosa con las groserías? A ver, ¿qué le compartes a la gente para que le den ganas de revisar tu libro cuando explicas las groserías de los prehispánicos? Sí, bueno, era una falta de respeto tremenda en aquellos tiempos llamarte huérfano, ¿no? Era como uno de las peores mentadas que uno podía recibir, huérfano, porque para aquellos tiempos el tema básico de la sociedad, incluso de la Triple Alianza, de cualquier ciudad, de cualquier estructura sociopolítica, económica, incluso, pues bueno, se mantiene un tanto esto en la actualidad, ¿no? Era la familia. Y para el Nahua, tú tenías que pertenecer a una familia, tú tenías que ser un miembro de una familia, no solamente por un tema de afecto, sino por un tema económico, por un tema de apoyo, por un tema de conexiones dentro de tu barrio y de tu sociedad. Si tú estabas solo en Tenochtitlan, la capital de los mexicas, pues iba a ser muy difícil que tú salieras adelante o que sobrevivieras unos momentos, unos días, unas semanas adversas, porque era muy importante la familia. Otra situación importante, ¿no? Era una falta de respeto importante, era que te tocaran el ombligo. Sí, Eso también era una falta de sí. respeto tremenda. ¿Por qué? Porque el ombligo en esos tiempos, pues era algo tan privado como tal vez en la actualidad pues, son otras partes del cuerpo, ¿no? Tanto masculino como femenino. Era algo muy Mm. personal y privado. Entonces, no era poca cosa que te tocaran el ombligo. Finalmente, entre las mujeres, todo este tema de moralidad, todo este tema de ser una mujer de casa, ¿no? Una mujer que dedica su vida, ya sea a cuidar de sus padres o de su marido y de sus hijos,
¿no? Si tú no, o sea, eso era relevantísimo en estos tiempos. Entonces las mujeres se ofendían con palabras como prostituta, ¿no? Y eso, pues bueno, son las tranquilas, ¿no? Ahorita no lo voy a Sí. mencionar cuáles son las otras palabras, pero el tema de ser una mujer callejera, una mujer que no tiene pertenencia, pues era un insulto terrible, terrible. Y lo interesante de tu libro, de este trabajo que nos ofreces, Platón y Cuauhtémoc, es que las pones en la lengua náhuatl, pues en el original, el cómo se decían en aquel tiempo estas groserías que en algún momento a nosotros nos pueden resultar un tanto irrisorias, pero no, la verdad eran una ofensa en aquella época, de la época prehispánica. Otro momento que me gustó mucho dentro de estos datos que ofreces es la parte de la educación. Platica a la gente lo que puede encontrar en tu libro sobre la educación estricta que existía en el México prehispánico. Sí, y esto me lleva, ¿no?, a una reflexión, porque en algunos lugares del mundo, incluso en México, ¿no?, muchas personas mencionan, es que los europeos llegaron a civilizarnos, o sea, o llegaron a civilizar a los grupos mesoamericanos. Yo no me incluyo porque yo no estaba vivo, ¿verdad? Hace 500 años. Claro, Pero los grupos mesoamericanos, hablemos de ellos pues los llegaron a civilizar. La realidad, pues, no es tan sencilla y no es esta frase algo muy certero. Respondiendo a tu pregunta, en Tenochtitlan, pues posiblemente es el primer o uno de los primeros lugares del mundo en donde se daba educación gratuita a toda la población. Imaginemos esto, una población de 150,000 habitantes aproximadamente. Y ¿cómo era esta educación? Bueno, había varias instituciones educativas aparte, no era el mismo tipo de educación para toda la población, aparte estaba especializada, o sea, vean qué maravilla. Los hijos de la nobleza iban a un lugar que se llamaba el Calmecac, que era solamente una sede que estaba en el recinto ceremonial de Tenochtitlan. Ahí entraban muy niños, alrededor de los 10 años, incluso antes, y ahí se les enseñaba a gobernar, se les enseñaba la religión, la astronomía, la astrología, los rituales, la guerra, la estrategia, la economía, la planeación, ¿no? Se le llamaba, era popular su nombre, este nombre que voy a dar, la Casa del Llanto, porque estaba manejado por sacerdotes. Y los sacerdotes mexicas eran tremendos, tremendos. Ahí te enseñaban cómo dominar a tu cuerpo a través de la mente, a través del sufrimiento y de las carencias, ¿verdad? Así se formaba la élite tenochca, los sacerdotes, los nobles, el gobernante. Y por otro lado estaban los tepochcali o casas de la juventud, que al parecer había varias distribuidas en los diferentes barrios, y ahí iban pues el resto de los niños de la sociedad mexica. Definiríamos que desde la clase media alta hasta la clase baja iban a estas casas de la juventud, donde se les enseñaba pues la historia de la ciudad, de su barrio, se les enseñaba la guerra, se les enseñaba el honor, ¿no?, las reglas sociales, entre muchas otras situaciones o elementos. Entonces es increíble que ya desde el siglo XIV, ¿no? Siglo, sí, XIV, recordemos que Tenochtitlan se funda en 1325, entonces, ya había educación pública para todos los mexicas de esta isla. sí, bien interesante lo que has ilustrado y que viene, por supuesto, a mayor detalle en este libro que se llama El mundo prehispánico para gente con prisa, de Platón y Cuauhtémoc, o sea, Enrique Ortiz. Oye, otra parte que también me agradó y que no sé dónde quedó esa disciplina, la parte de los castigos, podría llamarse así, Tlatuani, o la parte de seguir la ley o las leyes que existían en aquella época, y qué pasaba cuando infringías, te atrevías a infringir una de esas leyes que existían en el México prehispánico, Tlatuani Sí, Cuauhtémoc. un tema amplio, un tema muy interesante, muy complejo, ¿no? Que podría dar para una hora de programa, pero por mencionar algunas situaciones, ¿no? O algunas leyes de Tenochtitlan.
Por ejemplo, la embriaguez en vía pública estaba castigada, ¿no? Dependiendo si eras noble, era ejecución; si eras plebeyo, ¿no? Pues tenías tres oportunidades, ¿no? Digamos, de corregir la senda, corregir el camino. Otro castigo u otra ley, otro impedimento dentro de Tenochtitlan era la homosexualidad. La homosexualidad se castigaba con la muerte. Otra forma de infringir la ley era la infidelidad con una mujer casada, o sea que pues las dos personas, hombre y mujer, estuvieran casados, o bastaba con que una de ellas estuviera casado o casada. Con eso era suficiente para que la pareja fuera ejecutada. Por lo tanto, pues no había infidelidad, o había muy poca infidelidad en Tenochtitlan, entre los antiguos náhuatl. ¿Por qué? Porque era una cuestión de honor. Era una cuestión de honor hacia el hombre, hacia la mujer y también hacia los padres y hacia los hijos. Y eso se tenía que respetar, porque si no, se te ejecutaba, ¿no? Y son Sí. solamente algunos. Por ejemplo, los padres cómo educaban a los niños malcriados, ¿no? Eso es terrible, un castigo tremendo. Pues los amarraban y los ponían a oler chiles quemándose en el fuego del hogar o en la fogata. Echaban los chiles y alzaban al niño que estaba amarrado tanto de brazos como de piernas y lo asomaban, ponían su cara encima del humo de los chiles. O sea, imaginemos ese Hijo, qué castigo. terrible. Yo creo que es pues como un gas lacrimógeno Sí. directo a la cara. Pobres niños seguramente acababan hinchados y estaban así por 2 días, ¿no? Sin poder hablar de la garganta y sin poder abrir los ojos. Ese es el tipo de repente de castigos que encontramos. Y insisto, todavía hay más bien detallados en este libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, en esta edición de Book, de edición, digamos, de bolsillo, de Editorial Planeta. Y otra más que también me gustó mucho y le quiero que le compartas a la gente para que vaya, lo compre. Ya me dirás tú ahorita todas las formas en las que lo podemos encontrar y todas las plataformas y todo lo que hay para revisar este texto que me parece a mí de suma trascendencia por estos detalles. La parte de la comida. Platícanos de los tamales, del pozole, por favor, Tlatán y Cuauhtémoc, que bien ilustras en este libro. Y bueno, ya híjole, desde hace miles de años existen en estas tierras llamadas México los tamales, ¿no? El famoso tamali. Existía una gran variedad de tamales, incluso tal vez más de los que hay hoy, ¿no? Imaginemos tamales con miel, rellenos de miel de agave. Imaginemos tamales rellenos de renacuajos o de ajolote. O imaginemos tamales con carne de perro o con carne de guajolote, que esos todavía los puede uno encontrar con diferentes molis, o sea, de ahí viene la palabra mole, que Sí. significa preparado, salsa, ¿no? Un preparado culinario que obviamente es para comerse. Había tamales especiales para los dioses de la lluvia, Tlaloc, ¿no? Napantecutli. Y estos tamales sin relleno, sin ningún tipo de ingrediente, eran ofrendas para el dios de la lluvia. Por otro lado estaba el pozole. Y bueno, se hacía pozole de la misma forma. Se hacía pozole con guajolote, con carne de perro. Y algo muy importante, en el mundo mesoamericano, no solamente los mexicas, sino muchas culturas y contemporáneas como las caltecas practicaban la antropofagia ritual. O sea, que era el consumo ritual de la carne humana, privilegio que solamente tenían las élites militares, gobernantes y sacerdotales. La gente de a pie, pues bueno, eran artesanos, leñadores, ellos en su vida probaron carne humana, pero las élites sí. ¿Y cómo se consumía la carne humana, verdad?
había dos formas principales. La primera era a través de exposición directa al fuego, o sea, un asado de muslo tlaxcalteca o huejotzinga o mexica, y la otra, pues era hirviendo el cuerpo, ya Ay, Dios cortado, mío. ya destazado. Imaginemos esto. Y servía en agua, obviamente también se le ponía un tanto de cal, ¿no? Y se le ponía, obviamente, para condimentarlo, el cacahuacintle, la flor blanca que llaman los mexicas. Y en una escudilla, en una jícara, se servía una pequeña porción de este platillo ceremonial importante. El guerrero que había capturado a este prisionero que era sacrificado y luego consumido, tenía la obligación de regalarle uno de los muslos al gobernante de Tenochtitlan, a Moctezuma, en tiempos del contacto. Esto, reitero, lo narran los informantes indígenas de Fray Bernardino de Sahagún. Entonces, pues ya saben, ¿no? El pozole tiene una añeja historia, compleja historia y un tanto exótica, ¿verdad? Sí, cuando lo estaba leyendo dije, santo Dios, entonces así lo preparaban mis antepasados, pero con carnita humana. Santo Dios, y además, como lo acabas de decir bien, Platón y Cuauhtémoc en este libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, era privilegiado, no cualquiera. Además, este libro, Tlatuani Cuauhtémoc, viene con imágenes. ¿Cómo las lograste? ¿Quién las dibujó? ¿Cómo está esto? Muy parecidas a lo que serían los códices, ¿verdad? Sí, eso, esto es parte del trabajo editorial, ¿sabes? Todo esto es parte del trabajo editorial. La editorial fue la que eligió al ilustrador y bueno, está basada en gran medida en los códices. Digamos que es una forma moderna, ¿no? De apreciar estos códices. El ilustrador es Urbano Mata. Y también, obviamente, este tipo de ilustración buscan hacer la lectura más ligera, más amigable al lector de estos tiempos, a un joven, a un adolescente que tomen este libro, lo adquieran y lo comiencen a leer. Pero reitero, no es un libro juvenil, no es un libro infantil, es para todos los mexicanos y personas de todos los otros países que quieran conocer un poco de la vida cotidiana en Tenochtitlan. Y créeme lo que sí nos ilustras muy bien la vida cotidiana, porque también hay otros fragmentos en los que hablas de cómo se convivía, qué hacía la gente, los vendedores, los mercados, el tianguis, que es una palabra muy, muy náhuatl y muy de nuestra. Las prostitutas. No, hay un capítulo ahí tremendo dedicado a este trabajo tan antiguo del mundo. Vaya, el día, la noche, la verdad, tú lo dices muy bien, nos podríamos echar una hora platicando de este libro. No les vamos a dar todavía mayor información para que en verdad la gente que nos escucha, los chicos que nos están escuchando, les den ganas de revisarlo, porque al momento en que lo lees y te das cuenta vaya, de la vida que se tenía en aquel tiempo, que no hemos cambiado mucho, créamelo, o sea, esto lo ubica en este tiempo, y el 90% de lo que nos platica Tlatuani Cuauhtémoc, que nos platicas aquí, Tlatuani, es muy a la realidad actual sin ningún problema y lo ubicas muy bien. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde está? Ya está en todos lados, este es en todos lados, plataformas, danos todo para que conozcan tu trabajo, todo lo que hace en torno a la difusión de la historia de México. Sí, el libro lo pueden encontrar ya desde la tienda de las lechuzas a lo largo del país Sí, hasta en las librerías de prestigio, ¿no? También a lo largo del país. También lo pueden encontrar como ebook en plataformas digitales, tanto en las plataformas de estas librerías como, por ejemplo, pues en la gran plataforma global que es Amazon. Por otro sí. lado, ¿no? También lo pueden encontrar como audiolibro. Y reitero, ya lo pueden encontrar en este formato bolsillo, que bueno, el precio es excelente, el precio es muy accesible y la edición se respetó completamente de lo original. A todo color impreso, ¿no? Todas las ilustraciones, todo el formato, todas las viñetas. Yo espero pues que lo puedan leer y que se acerquen un poquito a la complejidad de la cultura mexica,
que no solamente eran sacrificios humanos, sino que fue una Claro. sociedad muchísimo más compleja y rica culturalmente. Y ordenada, ¿no, Tlatuani? Muy Sí, ordenada, ordenada, limpia, limpia. pulcra, Sí. muchas cosas positivas, obviamente. Tlatuani Cuauhtémoc, una pregunta más, y ya ahora sí te despido. El tiempo ya sabes que en la radio y todos estos medios electrónicos es la espada de Damocles, pero la neta, así neta, neta. ¿Cómo te han tratado estos historiadores de las grandes, de esta alcurnia de la historia de México que se dedican a, desde luego, respetable su trabajo también? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo ven esta forma en la que tú difundes nuestra cultura, en este caso el mundo prehispánico, en este libro? Hay de todo, no, no puedo generalizar, ¿verdad? Porque hay gente que te apoya, institutos culturales, museos que te apoyan y que están muy interesados en esta nueva forma de difusión de la cultura a través de las nuevas tecnologías. Me han invitado a dar conferencias en diferentes espacios culturales y también tengo muy buenos amigos, pues que son académicos, que son historiadores, que incluso trabajan en diferentes institutos de cultura. Pero obviamente que también hay personas muy celosas, hay personas muy celosas y que cuestionan en gran medida, ¿no? Que una persona que no viene de cierta escuela, que no es doctor en historia, que no es maestro en arqueología, puede escribir, darse la oportunidad de conocer profundamente pues toda esta parte de la cultura mexica y otras muchas de la historia nacional y que te atrevas, ¿no? A escribir libros de la conquista, de la vida cotidiana en Tenochtitlan y de muchos otros tópicos de nuestra historia y cultura mexicana, ¿no? Hay de todo, pero obviamente, pues uno sigue avanzando, uno sigue Sí, abriendo claro, medios y uno claro. sigue publicando libros, ¿no? Y también importante mencionar que en este septiembre, pues sale mi cuarto libro, que podrán Sí. encontrar a nivel nacional distribuido hasta el 30 de agosto. O sea, a partir del 30 de agosto ya está distribuido a nivel nacional Ujú. y a partir de septiembre, pues ya lo pueden encontrar, que lleva el nombre La Conquista para Gente con Prisa, publicado por Editorial Planeta y obviamente pues es la segunda parte de la vida cotidiana en Tenochtitlan. Y también estará en esta versión de bolsillo. También Perfecto. en versión de bolsillo y creo que también como audiolibro. Latuani Cuauhtémoc, compártele a la gente tus redes sociales para que entren en este debate contigo, para que se enteren de estos detalles que tú bien manejas de la historia de México. ¿Cuáles son los medios, las formas, Tlatuani? Sí, me pueden encontrar tanto en X, antiguamente Twitter, Instagram y TikTok como @Cuauhtémoc con H guión bajo 1521 o en más fácil por el nombre en Instagram como Grandeza de México, de la misma forma en TikTok, ¿no? Ahí podrán encontrar, mis cuentas son completamente culturales, podrán encontrar información que va pues desde el retiro del Colón, de la escultura de Colón Ay, en qué horror, Reforma, qué horror. ¿no? Pasando por María Félix, Pedro Infante, llegando hasta los Olmecas, ¿no? Pasando Maravilloso. por Hernán Cortés, Benito Juárez, Santana, encontrarán todo tipo de información histórica y cultural. Ahí lo tiene usted, Tlatuani Cuauhtémoc, en este libro El Mundo Prehispánico para gente con prisa y el nuevo que ya está, La Conquista, también para gente con prisa.